El mejor jugador de todos los tiempos tuvo que decir adiós. No estamos hablando de Messi, tampoco de Cristiano Ronaldo, pero del que sí estamos hablando es de Pelé. El jugador que dejará un gran vacío en el fútbol y que no podrá ser rellenado por otro futbolista. Solamente ese vacío lo podía llenar Pelé. El inventor del juego bonito, el que creaba jugadas en aquellos años 60 y que ganó 3 mundiales con Brasil. Con sus 17 años ganaría su primer mundial, el que jugaba con una pelota, amarrando medias y amarrando también una pequeña tira para armar una pelota. Ese le dio la vida a la camiseta número 10 que hoy porta Messi, que en algún momento portaba también Pelé. En el video de hoy hablaremos sobre cómo fue la vida de Pelé, por qué será el único jugador de su época, incluso hasta ahora. De esto y mucho más hablaremos en el video de hoy. Llegó el momento que nadie quería que pasara. Primero pasó con Maradona, ahora le toca a Pelé. Aquel niño Edson Arantes do Nascimento que a los 9 años jugaba con una pelota hecha de un calcetín relleno de papel y amarrada con una cuerda. Sabía que tenía un legado importante. Vivían en la pobreza de Barú, en Sao Paulo. Su padre se lesionaría, ya no habrían más ingresos en su familia. Así que Pelé sabía que tenía que buscarse la vida de alguna manera para poder ayudar a su padre, para poder ayudar a su madre. En ese momento, la única posibilidad que tenía era poder trabajar como lustrabotas. Un trabajo no muy importante, pero sabía que podía ganar algo de dinero. No dejaría de lado su sueño, que era ser futbolista profesional al igual que su padre. Iniciaría su carrera a los 15 años en 1956 con el Santos. El club que militó hasta 1974, el club de sus amores. En ese club jugaría 18 años, en el que ganaría una Supercopa de Campeones intercontinentales, 2 de la Copa Intercontinental, 2 de la Copa Libertadores de América, 6 del Brasileirao, 4 del Torneo Río Sao Paulo y 10 del Campeonato Paulista. El máximo goleador de la historia de Sao Paulo con 643 goles. En ese momento, en una época diferente a la actual, ya que actualmente muchas personas intentan comparar a Messi con Pelé. Estamos hablando de dos jugadores muy diferentes, en una época muy diferente. En este tiempo vemos que las canchas tienen buen drenaje, encontramos unos botines hechos especialmente a la talla de los jugadores, bien adecuados al pie. En ese momento Pelé tenía que jugar con una pelota de cuero pesada, las canchas no tenían drenaje, imagínate que venga una lluvia torrencial y que inunde las canchas. En ese momento los botines eran pesados, eran de cuero, las canchas eran en un mal estado. No existían las tarjetas amarillas ni rojas hasta el Mundial del año 70. Pelé tenía que soportar las duras patadas que venían de los rivales y sobre todo de los defensas. Él fue el creador de las jugadas bonitas que vemos, que ahora muchos jugadores intentan copiar. Ahora vamos a hablar sobre por qué murió Pelé, cuál fue el motivo de que pueda morir de esta manera. Es que las complicaciones iniciarían en el año 2021. Ciertamente tendría que ir a unos exámenes como normalmente lo hacía todos los años. Pero por la pandemia se retrasaría un año esos exámenes. Así que iría a hacerse el examen como normalmente lo hacía antes, pero los resultados no serían nada positivos. A Pelé se le detectaría un tumor cancerígeno en el colon y el sábado 4 de septiembre del 2021 fue sometido a una intervención quirúrgica para poder extirparle dicho tumor. En ese momento se tuvo que poder someter a un tratamiento oncológico que después deterioró su salud y que finalmente dejaría de responder a las quimioterapias y que desde ese momento su vida y su salud se fue complicando. Y ahora, en la fecha de hoy día en que grabo el video, Pelé fue hospitalizado por un problema respiratorio y lamentablemente se nos fue. Lo recordaremos como uno de los mejores jugadores de la historia, que le aportó mucho al juego sudamericano, no solamente por la estrategia que tenía, sino que también la habilidad desde lo físico, aguerrido, un jugador completo que te sabía driblear a cada jugador que se encontraba en el camino. Creando jugadas, era el autor que te pintaba un cuadro completo. Desde media cancha intentaba poder meter el gol a la portería, porque él decía y veía, analizaba cada partido. Los arqueros europeos, él veía que siempre estaban adelantados, así que él probaba desde media cancha a ver si podía meter un gol. Eso casi le funcionaba.
Y ahora podemos ver que muchos jugadores intentan hacer lo que hacía Pelé. Le aportó jugadas nuevas al fútbol. Y es que en ese momento la selección de Brasil también era unos monstruos completos. Cuando tenían 16 años, Pelé debutaría como goleador con Brasil en 1957, nada más y nada menos, contra el rival de Argentina. En ese momento disputarían la tradicional Copa Roca. Argentina le ganaría por 2-1, sin embargo, más allá del resultado que podamos ver en este partido, podemos ver lo que significó el debut del mejor jugador del resto de la historia en ese momento. Estamos mencionando a Pelé. Se forjaría nada más y nada menos en su debut contra Argentina en una derrota. Y en el Mundial de 1958, este joven que jugaba en el Santos, lo llamarían para dicho Mundial. La Perla Negra, como se le conocía, acudiría a este Mundial de Suecia en dicho país, donde se convirtió en un jugador fundamental, en una revelación y una pieza clave. Con el otro jugador que también le aportó mucho al fútbol, estamos hablando de Garrincha. Y así fue como consiguió de la mano de Pelé su primera Copa del Mundo en menos de un año. Marcó 2 goles en la final, ganaría su primera final de la Copa del Mundo, alzando la copa en Suecia en 1958. En ese momento veíamos que aquel jugador tenía la magia en los pies y que nadie lo podía parar. Y aquel defensa que lo podía parar era a base de puras patadas limpias. El árbitro no podía hacer nada en ese entonces, ya que si se distraía por algún motivo, no podía ver que le estaban rompiendo la pierna a Pelé. No había el VAR, no había las tarjetas amarillas ni las tarjetas rojas en ese mundial. Levantaría su primera Copa del Mundo con Brasil, haciendo que sea el primer jugador joven en toda la historia de los mundiales, con tan solo 17 años en poder levantar una Copa del Mundo. Y que podemos recordar, uno de los mejores goles de Pelé fue con el Santos en el año 1959. Un gol de 4 sombreros, se llevó a 3 defensas o a 3 jugadores que estaban por el camino y también se llevó al arquero. Aunque esta jugada no está grabada por video, ciertamente hay una animación que nos permite imaginarnos cómo sería esta joya de gol. Y en el Mundial de 1962 se jugaría el Mundial en Chile. Marcaría un sensacional gol en la victoria inicial de Brasil contra México de 2-0, pero sufriría una lesión en el siguiente partido contra Checoslovaquia. Le impidió participar en el resto del Mundial. Y fue Garrincha, el joven que estamos mencionando, el jugador que también abriría las puertas a las gambetas, a las jugadas exóticas en ese tiempo, y es que se convirtió en el protagonista de ese mundial. De esa manera, con Pelé lesionado, también podría ganar de manera consecutiva Brasil el mundial en 1962, de la mano de Pelé. Un joven que años atrás había ganado un mundial, lo estaba volviendo a repetir. Creo que muchos de nosotros no pudimos ver a jugar a Pelé, pero creo que nos imaginamos un poco sobre lo que fue la carrera futbolística y con lo que es esta historia que nos permite profundizar sobre lo que podía hacer Pelé con el fútbol, que era simplemente magia. Era un toro aguerrido que también le ponía técnica y le ponía físico y también le ponía cierto coraje a cada partido. En el Mundial de Inglaterra, en 1966, se convirtió el primer hombre en marcar un gol en 3 mundiales. Anotaría de tiro libre en la victoria inicial de Brasil contra Bulgaria, en el Goodison Park. En otro partido terminaría lesionado con las toscas tácticas del rival. Y es que Pelé ya no se había convertido en un jugador extraño que podía brillar en los mundiales, no. Era una realidad. Pelé era el mejor jugador en ese momento. Los rivales ya no le tenían cierta admiración, sino que le tenían cierto rencor porque no les permitía que su equipo pueda ganar. Así que, a base de puras patadas, lo sacarían del Mundial de Inglaterra para mandarlo al banco. No participó en la siguiente derrota ante Hungría, y más patadas echaron a Pelé ya lastimado cuando Portugal eliminó a los campeones en la fase de grupos. En el Mundial de Inglaterra, Brasil sería un fracaso. Pelé se comprometió a no volver a jugar un mundial después de esa amarga experiencia y no volvió a disputar ningún partido internacional durante 2 años. Y es que a veces Pelé de broma en broma decía, solamente me faltaba ir a la luna. Y es que si nos ponemos a pensar, sí, solamente a Pelé le faltó ir a la luna a poder jugar, porque en las calidades que tenía en el terreno de juego y las condiciones,
Era un jugador que brillaba en todas las capacidades que lo podamos ver. Solamente le faltaría ir a la luna para poder brillar. Tenía la habilidad de poder controlar con la pierna derecha, con la pierna izquierda, tenía un imán pegado al pie. Lo que hace Messi lo hacía Pelé en aquellos tiempos, con una cancha desnivelada, y si llovía se podía empozar la cancha, pero Pelé siempre tenía un imán al pie pegado. Conducía la pelota con derecha e izquierda, manejaba sus ambos perfiles, se llevaba todos sus marcadores, se pasaba los defensas con sombrerito uno tras otro, hacía elásticas en ese terreno de juego, era un jugador completo. En el Mundial del año 70, regresaría Pelé a poder jugar, convencido de regresar porque en ese entonces ya se pudieron aplicar las tarjetas amarillas como también las tarjetas rojas. Con una mejor preparación, tras irse de gira a África en un momento vería el cariño de la gente, cómo lo admiraban, decidió regresar a la selección brasileña. Se reivindicó, así como podía avanzar en velocidad con el balón pegado a sus pies dando regates, se despegaba del suelo con unos saltos asombrosos para cabecear en el área rival. Era una combinación perfecta de Pelé con Cristiano Ronaldo. Tenía una capacidad para poder saltar y así llegaría el gol frente a Italia para que Brasil, plagado con otras estrellas como Jairzinho y Rebelino, pueda poder ganar el Mundial en el año 70 en México. Contribuyó en los 6 de los 23 goles por un equipo brillante de Brasil. En ese entonces, de la mano del entrenador João Saldanha, quedó Pelé campeón del mundo con la selección brasilera por tercera vez casi consecutiva, porque el Mundial de Inglaterra fue un fracaso. Si no, olvídate, iba a ser una campaña memorable para poder destacar aquella Brasil. Y con el joven Garrincha y con todo lo que tenía el equipo de Brasil, era una máquina demoledora. Y además, en un Mundial donde Pelé tenía la oportunidad de poder brillar aún más, brillar desde las televisiones, porque en ese momento se incorporarían también las televisiones a todo color por primera vez. Podíamos ver a un Brasil colorido de color amarillo, de la mano de Pelé, llevándolos a poder ganar una Copa del Mundo. Un año atrás, podíamos ver cómo Neil Armstrong podía poner una pie en la luna, y en el año siguiente podíamos ver a Pelé levantando la Copa del Mundo. Un salto gigante, un salto que nos recordará por el resto de la historia. Sin duda, el mejor jugador del planeta. Rápido, fuerte, habilidoso, inteligente, improvisaba y tenía mucha destreza y era pícaro. Luego, a los 35 años, casi para terminar su carrera futbolística, tras salir del Santos, se iría a jugar con el Cosmo. Y es que a los 35 años tenía una posibilidad de quedar en bancarrota tras mover mal su plata. Y es que también tenía algunas ofertas para poder aceptar, como la de Juventus y el Real Madrid, que le ofrecían 15 millones de dólares, entre otros clubes que estaban interesados en él. Pero Pelé decidió quedarse en el Cosmo y poder recibir una millonaria cifra. Terminaría su carrera en el Cosmo disputando 111 partidos y anotando 65 goles. Si bien Pelé no recibió algún Balón de Oro, porque en ese tiempo la revista France Football no daba los premios a los jugadores sudamericanos, solamente los daba a los europeos, pero se rumorea por ahí que Pelé pudo haber recibido hasta 7 Balones de Oro. Era una completa locomotora en su tiempo. Con sus 17 años ganó su primera Copa del Mundo, 3 veces campeón con Brasil, marcó 1283 goles, pero la FIFA le concede 757 goles. En fin, uno de los mejores jugadores de la historia, y 77 goles con la selección brasileña. Eso que en algunos mundiales no tuvo la oportunidad de jugar por sus lesiones, sino hubiera sido uno de los jugadores que más goles anotaría en la selección brasileña. Pelé despediría su carrera en el Cosmos disputando un partido final ante el Santos, el 1 de octubre de 1977. Con 36 años, Pelé se despidió definitivamente del fútbol. Estamos hablando del rey del fútbol Pelé, que se despidió para siempre, esta vez con un trágico desenlace, pero que este año 2022 tendrá un lugar muy especial para Pelé. En el año 2022 recordaremos que murió Pelé a pocos días de que acabe el año. No quería irse en el 2023, quiso quedarse en el 2022 y que sea recordado por todo lo alto. Pese a que no tuvo muchas polémicas, fue uno de los pocos jugadores que pudo crear jugadas en aquella época. No lo podemos comparar contra otro jugador porque él fue único y especial.
Así podemos llegar al final del video haciéndote una breve historia de Pelé y por qué para mí es el mejor jugador de todos los tiempos, ya que en este momento Pelé no tendría mucha fama, porque hay que recordar que en Brasil nacen estrellas a cada rato, pero Pelé en esa época fue un jugador fenomenal completo que tenía destreza para jugar al fútbol a la derecha y al revés. Sin mucho más, no te olvides suscribirte, activar la campanita y conmigo será hasta un próximo video.